En esta lección te voy a mostrar algunos principios del fotorrealismo enfocados principalmente en el renderizado 3D. Esto no es fotorrealismo en pintura, sino que van a ser ciertos principios y ciertos tips para hacer que tu escena sea lo más fotorrealista posible. Lógicamente, si quieren lograr algo fotorrealista, lo primero y más importante es observar nuestro entorno, no solo en fotografías, sino que también en su casa. Y hay ciertos puntos muy importantes en los cuales fijarse cuando estamos haciendo esta observación. Lo primero es fijarse en las texturas de los objetos que vayan a renderizar. Por ejemplo, si tú estás planeando renderizar una mesa o renderizar un objeto como el que sale en la imagen, es muy importante que revises cuál es la escala de la textura, cuáles son los brillos, si es que es rugoso, es suave, cómo se refleja la luz en todos los objetos. Porque esto, cuando se esté traspasando a un escenario tridimensional, a un escenario virtual, te vas a dar cuenta que es muy probable que eso sea uno de los puntos que hagan la gran diferencia entre un render que cumpla a un render que sea espectacular. Además, otro punto clave es hacia dónde va direccionada la luz. Es muy distinto, por ejemplo, renderizar un objeto en un contexto de estudio, donde la luz está muchísimo más controlada y no es tan natural como en el caso de esta foto. Y es muy importante, en estos casos, saber identificar hacia dónde va, dónde están posicionados los brillos, si es que las sombras son sombras duras o sombras más difusas, lo que pueden ir cambiando y dando un contexto a la imagen. Con esto, por ejemplo, en la foto que hay aquí, se puede dejar entrever quizás que está nublado, que hay luz natural, que puede que sea durante una mañana o a una hora donde el sol está más bajo por lo elongado de la sombra. Y eso, en el contexto que te comentaba recientemente, te cuenta una historia, cuenta dónde está situado este objeto. Es muy importante, y esto no solo para el renderizado tridimensional, sino que en general en cualquier tipo de composición fotográfica, ya sea digital o análoga, cómo se componen los objetos en la escena, hacia dónde va dirigida la atención de la persona que está viendo esto. Y sobre todo, porque en un contexto tridimensional existen todas las cámaras del mundo, y este entorno tridimensional trata de emular en la mejor medida posible cómo se comporta la luz en la vida real. Por lo tanto, hay que tratar de identificar qué tipo de cámara tomó esta foto, qué tipo de lente es el que utilizó y es el que tú quieres lograr en tu escena. Por lo tanto, y para simplificar estos principios del fotorrealismo que te mencioné, separé en 6 puntos muy importantes en el contexto de un renderizado tridimensional cuáles son los tips y los puntos más importantes que a mi parecer hay que tocar. El primero de ellos es la fidelidad del modelo 3D. En los motores de renderizado tridimensional, los archivos por lo general, independiente de dónde vengan, si es que vienen de un software o de otro de trabajo tridimensional, son transformados en objetos poligonales. Eso quiere decir que si bien a simple vista se ven muy similares, en la calidad del modelo que ustedes están trabajando sí hay una diferencia notoria. Porque al ser poligonales, quiere decir que su modelo está conformado por distintas facetas planas. Por ende, cómo se comportan los reflejos, cómo se ve en un contexto de detalle en la escena y más todavía, cuánto pesa este modelo van a influir tanto en el tiempo de renderizado como en la imagen final. Para ejemplificar esto, estos dos sets de mancuernas tienen dos configuraciones distintas de cantidad de polígonos por objeto. En el lado izquierdo, el set de mancuernas tiene una alta calidad de modelado tridimensional y una gran cantidad de polígonos, y en el lado derecho este set de mancuernas se considera un modelo low poly, que tiene una muy baja cantidad de polígonos y por ende es muy liviano. Si es que tú estuvieses buscando no el renderizado fotorrealista de un objeto, sino que por ejemplo lo quisieras usar para un videojuego o algo que necesite que el modelo esté tremendamente optimizado, low poly es una muy buena alternativa. Pero como en este curso estamos buscando el fotorrealismo, yo siempre optaría por un modelo de mayor cantidad de polígonos. El por qué te lo voy a mostrar de inmediato. A simple vista, estos dos modelos se ven muy similares, pero incluso desde un plano más abierto como el que tiene esta imagen, en el lado que tiene baja cantidad de polígonos se pueden empezar a notar algunas imperfecciones en los brillos, donde hay cosas que a simple vista no se ven bien. En un plano más de detalle, cuando empezamos a hacer zoom a la escena, se empiezan a evidenciar en el set de mancuernas que tiene una baja cantidad de polígonos algunos detalles que no son menores y que saltan a la vista como un objeto
hecho en un computador de manera digital y no como un objeto en la vida real como podría ser una foto. Fíjate que las curvas y los encuentros entre las superficies se ven de manera mucho más facetada. Y aquí en un plano de detalle macro ya es completamente evidente que el objeto de baja densidad de polígonos no es el idóneo para esta escena. De todas formas, en Keyshot hay algunas herramientas que te podrían ayudar a mejorar la fidelidad del modelo que vayas a importar, pero como norma general y como recomendación mía, yo partiría desde un buen modelo. Otro punto muy importante a considerar en términos de la búsqueda del fotorrealismo es la escala en la escena. Y aquí hay dos cosas que son muy importantes: la escala de los objetos en sí y la escala de las texturas que vayan a utilizar en ese objeto. Es por esto que es tan importante buscar referentes de tamaños en la vida real para que las perspectivas, la cámara que uno vaya a utilizar, las texturas que ya conversamos y la relación de los objetos que están compartiendo la escena, buscando darle más ambiente y mayor contexto al objeto que quieras renderizar, no se vean fuera de lugar. Y en este ejemplo, que es una escena de interior de una cocina más bien grande, se pueden ver cómo los elementos de la escena tienen una escala correcta. El trozo, con un pedazo de pan, está en una escala que podría ser lo más similar a la vida real. La planta de perejil que hay a la izquierda también está en una buena escala, así como la planta de romero, que según cómo está compuesta esta escena, podría ser el elemento principal y protagonista de este render. Pero, si nos vamos al ejemplo que no tiene las escalas correctas, podríamos darnos cuenta que hay ciertos puntos que evidencian que esto es una escena creada digitalmente. La tabla de cortar ahora tiene el tamaño más similar a lo que podría ser un mantequillero, pero las texturas de madera no se ven del todo bien. Esos libros evidentemente están fuera de escala, hay un pan que no existe, la llave de agua se ve extraña, y esos puntos son tan importantes para lograr dar a entender que nosotros estamos replicando la vida real más allá que un objeto o una escena que es surreal. Un punto en el cual por lo general yo invierto muchísimo tiempo es en elegir y crear los materiales y texturas para que sean lo más correcto posible. Por lo mismo busco referentes. Por lo demás, y es muy importante decirlo nuevamente, hay que considerar que la escala del material y la escala de la textura sea la correcta, por lo que conversamos en la diapositiva anterior. Siguiendo con el ejemplo de la cocina, esta planta de romero tiene varios puntos que son un buen detalle en términos de escalas y en términos de texturas. Por ejemplo, el macetero tiene un bruñido o brushed, como lo van a encontrar en prácticamente todos los programas de renderizado o cuando busquen texturas en internet. El bruñido tiene una escala correcta. Las imperfecciones, las manchas de agua que tiene esta textura hacen que se vea un poco más real y que cuente una historia. Que esto no es un objeto que se compró en una tienda y que llegó perfectamente a un hogar. Así también como la textura del pan, el tamaño de la miga, el brillo del mármol que se utiliza en la base, también dan contexto y hacen que este objeto y esta escena se vea más fotorrealista que una que no tenga cuidado con estos puntos que menciono. El doble clic en cámaras lo voy a separar en dos. La número 1, que es distancia focal, tiene que ver porque en el mundo real cada cámara o cada lente es adecuado para una escena en particular. Y en el entorno tridimensional, esta selección de los lentes también son muy importantes para que el contexto, cómo se ve la escena y la composición de esta sean lo más cercano a lo que sería en la realidad. Si nosotros identificamos cuáles son las distancias focales más comunes en la vida real, podríamos partir por el de 18 milímetros, que es conocido como un ojo de pez, similar al de las cámaras de acción. Luego tenemos uno de 25 milímetros que se utiliza bastante para trabajo de interiores, fotografía de interiores en hogares, edificios o cualquier habitación. ¿Por qué el gran angular se ocupa para esto? Porque no deforma tanto la perspectiva como en el caso de un ojo de pez, pero sí logra captar muchas variables y muchos componentes que están en la escena. Luego está el lente de 35 milímetros que se conoce como lente normal. ¿Por qué es un lente normal? Se dice, yo no lo he comprobado, es que es como mira el ojo humano. Luego viene el de 50 milímetros, que es uno de mis favoritos y que se utiliza mucho en retratos, pero que también tiene mucha utilidad para fotografiar objetos o muebles. Luego vienen los 75 milímetros, que también se utiliza para retratos. Yo lo utilizo particularmente mucho para muebles, y como pueden ver ya empieza a aplanar las perspectivas y a hacer que la distancia entre el fondo y la imagen principal, el objeto principal,
estén más cerca. Y luego llegamos a la categoría de los teleobjetivos a partir de los 110 milímetros, que van desde los 110, es muy común ver teleobjetivos de 300 milímetros y algunos de 500 o 1000 hacia arriba. Esos son, en la vida real, lentes carísimos. Si ustedes quisieran emularlo en un objeto tridimensional, en una escena de renderizado, no hay problema porque no hay limitante. Pero los teleobjetivos, una de las gracias que tienen es que la perspectiva es completamente plana. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisiesen lograr líneas verticales que sean completamente verticales, el teleobjetivo es una buena opción. En la segunda parte del apartado de cámaras, vamos a conversar de la profundidad de campo. Se conoce mucho como depth of field, de hecho los teléfonos hoy en día lo simulan y hacen que todo se difumine. Mientras mayor sea la apertura del lente, menor será la profundidad de campo y los objetos más lejanos a este punto de foco son los que estarán más difuminados. Para el fotorrealismo también tenemos que estudiar y tenemos que empezar a buscar referentes sobre cuáles son las aperturas más comunes en las cámaras. En un lente de 50 milímetros, por ejemplo, es común ver aperturas de 1.4, 1.8, 3.6, etc. En el ejemplo del set de mancuernas, que es el mismo que te mostré en las primeras diapositivas, pero le cambié el color, acá hay una escena que no tiene profundidad de campo alguna. No está activado este difuminado de los objetos. Aquí hay un depth of field que, a mi juicio, es un poco excesivo. Y esto puede deberse a que quizás los objetos en la escena están fuera de escala, entonces la cámara virtual está tomando como si fueran objetos muy pequeños, o porque hay una mala configuración de la cámara. Y en el tercer caso, hay una profundidad de campo y una difuminación de los objetos que es correcta, es lo más cercano a la realidad. Y por lo tanto, el objeto protagonista de la escena, donde sale 10 libras, es lo único que está completamente enfocado y los elementos que componen la escena llegan a complementar este punto de enfoque, pero sin estar excesivamente difuminados. La iluminación en conjunto con las texturas y los materiales, a mi juicio, es el más importante, porque para que una escena se vea fotorrealista, su iluminación debe ser lo más parecido a la vida real. Para este caso, y como referencia, te voy a mostrar el método de iluminación que es muy utilizado en estudios de fotografía y que es de 3 puntos. Es muy sencillo, muy fácil de implementar, pero es una técnica que es ampliamente utilizada tanto para retratos como para fotografías de modelos y objetos. En este render, donde podemos identificar desde dónde provienen los distintos focos de iluminación, también vale la pena destacar que la escala de los materiales, del grano del cuero, de la veta de la madera, son completamente correctos. Por lo tanto, en un escenario de iluminación de 3 puntos, hay 3 fuentes lumínicas: una luz principal, una luz de relleno y una luz de acento. En las próximas imágenes voy a detallar cómo se compone y cómo se configuraría cada una de estas luces. La luz principal es la luz más fuerte que proyecta sombra y que por lo general, para poder dar una iluminación de estudio, está en un tono neutro. Un tono neutro es lo más cercano al blanco en la escala de Kelvin. Luego viene una luz de acento que no necesariamente genera sombra, pero complementa y le da volumen a la escena a través de los brillos. Por último, hay una luz de relleno que cumple la función de suavizar las sombras y también separar el objeto del fondo, que en el caso de un estudio es un sinfín, pero si ustedes fuesen a ocuparlo en un contexto de interior, por ejemplo, esta luz de relleno también separaría a su objeto protagonista de la escena de todo su entorno. Si hacemos una composición de estas 3 luces funcionando al mismo tiempo, quedaría algo similar a esto. Como pueden ver, las sombras en este caso, porque es un ambiente muy controlado, no son las primeras protagonistas, sino que es cómo toma volumen el objeto. Y un último punto, que no es menor, son las imperfecciones. Y esto tiene mucho que ver con el renderizado 3D. En un entorno virtual, todo es perfecto. Los cantos son 100% vivos, las curvas son 100% controladas, la madera no tiene ninguna imperfección. Pero si uno observa cualquier objeto de la vida real, de algún modo u otro, por muy nuevo que esté, por mucho que yo lo haya sacado recién de su caja, va a tener alguna imperfección. Va a tener una mota de polvo, va a tener una mancha de agua, puede tener un canto que tenga algún detalle, o incluso algún ligero redondeo del canto. Y estos deben verse reflejados en una escena tridimensional para que ésta se vea fotorrealista.
el uso y las superficies raspadas, sucias e imperfectas en el mundo 3D sí son bien recibidas. En el mismo set de mancuernas que he utilizado como ejemplo a lo largo de toda esta presentación, si esta no tuviese ninguna imperfección, sería completamente impoluta. Los brillos serían perfectos, el 10 estuviera increíble y sería como una mancuerna que nunca nadie, ni siquiera en la fábrica, la ha tomado. Pero si le agregamos ciertas imperfecciones, vamos a ver cómo se empiezan a difuminar los brillos, cómo esos raspones le dan un contexto, una historia a la escena. Y para terminar, vale la pena destacar que en productos nuevos las imperfecciones siempre tienen que ser muy sutiles. Un ejemplo como el de la mancuerna que te mostré en la diapositiva anterior, no sería lo ideal si es que uno está trabajando, por ejemplo, en generar una escena para un cliente de un nuevo mueble, sino que la imperfección tiene que ser quizás que la puerta esté un poco desalineada o un poco abierta, o que el canto no sea un canto 100% vivo, sino que tenga un ligero redondeo, y eso va a hacer que por cómo componemos la escena, cómo le damos la iluminación, se genere un brillo y se genere un ambiente que logre que esta escena podría pasar por una foto. Ahora que entiendes algunas técnicas básicas de composición, de iluminación de estudio y la importancia de las imperfecciones, en la próxima lección te voy a enseñar cómo funciona la iluminación HDRI y algunos principios de los materiales PBR.